Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. QU Copyright alegró a tenerlos a QU conmigo una vez más. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en un chismecito jugoso. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una de las parejas queridas y al mismo tiempo, polu copyright micas del panorama turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Lo han leído bien. Demet Özdemir explota todo sobre Can Yaman. Después copyright de aún más menos os de silencio, especulaciones y rumores, parece que la talentosa actriz ha decidido romper el silencio y hablar abiertamente sobre su relación superíndice 3N con el Galu, N turco. Asu que abran bien los oídos, porque esto se va a poner interesante. Pero antes de que empecemos con este bombazo, les recuerdo a todos ustedes, mi comunidad hermosa, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, los secretos mejor guardados y los chismes picantes de sus celebridades turcas favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por supuesto du copyright denme un like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayu copyright dándoles lo mejor de lo mejor. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuay Pug Jaro Madrugador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas populares y queridas de Turquía y del mundo. Su romance traspasó superíndice 3 la pantalla y para deleite de sus fans, confirmaron que estaban juntos en la vida real. La noticia enloqueció superíndice 3 a todos. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos, todo pareció a un cuento de hadas. Sus seguidores ilusionados, más menos aban con verlos llegar al altar. Sin embargo, la felicidad duró superíndice 3 poco. De manera repentina e inesperada, la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. La noticia de la ruptura causó superíndice 3 conmoció superíndice 3N y dejó superíndice 3 a muchos con el corazón superíndice 3N roto. A partir de ahí comenzaron las especulaciones. QU copyright agua pasado. Por QU copyright se han separado. Rumores de infidelidades, celos, diferencias irreconciliables, de todo se dijo. Tanto Demet como Can mantuvieron un silencio sepulcral sobre el tema, alimentando aún la incertidumbre y el misterio. Ambos siguieron adelante con sus carreras, evitando hablar el uno del otro en entrevistas y apariciones públicas. Y ahora, después copyright de aún más menos os de silencio, parece que Demet Özdemir ha decidido romper esa barrera y hablar sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman. ¿Por QU copyright ahora? ¿QU copyright la motivo superíndice 3 a hablar? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Profundicemos un poco en el contexto de este anuncio bomba. Recordemos que la serie Erkenci Kuay no solo catapultó superíndice 3 a Demet y Can a la fama, sino que también copyright generó superíndice 3 una fascinación superíndice 3N obsesiva por su relación superíndice 3N. Los fans apodados Candem, una combinación superíndice 3N de sus nombres, se volvieron locos por cada interacción superíndice 3N, cada mirada, cada gesto entre los dos. Se crearon comunidades online gigantescas dedicadas a analizar cada detalle de su vida, a crear fanfiction y a más menos ar con su futuro juntos. Esta intensa presión superíndice 3N, aunque gratificante en cierto modo, también copyright N pudo haber sido asfixiante para Demet y Can. Imaginen la dificultad de mantener una relación superíndice 3N normal cuando cada paso que dan es examinado y analizado por millones de personas. La línea entre la vida privada y la pública se vuelve borrosa, y la presión superíndice 3N de cumplir con las expectativas de los fans puede ser abrumadora. Volviendo a la pregunta inicial, ¿por QU copyright ahora Demet decide hablar? Hay varias teorías que podrán explicar esta decisión superíndice 3N. Según diversas fuentes de información superíndice 3N cercanas a la actriz, Demet se siente ahora en un momento de su vida en el que puede hablar con honestidad y transparencia sobre el pasado. Se siente madura, segura de su misma y lista para compartir su verdad.
Además, parece que el constante acoso de los medios y las especulaciones constantes sobre su relación superíndice 3N con Can la han llevado a tomar esta decisión superíndice 3N. Quiere poner fin a los rumores y contar su versión superíndice 3N de la historia de una vez por todas. Podría ser que Demet, ahora casada y aparentemente feliz, sienta que ha llegado el momento de cerrar ese capítulo de su vida. Tal vez quiere evitar que las especulaciones sobre su pasado afecten su presente y futuro. O quizás simplemente siente la necesidad de aclarar algunos puntos y ofrecer su perspectiva sobre lo que realmente sucedió superíndice 3 entre ella y Can. Pero Q copyright es exactamente lo que Demet ha revelado. A Q viene lo jugoso. Según estas fuentes, Demet ha hablado sobre las presiones que sufrieron durante su relación superíndice 3N, tanto por parte de los medios como por parte de sus fans. La constante atención superíndice 3N medio T. K y la expectativa de que fueran la pareja perfecta, les pasó superíndice 3 factura. Esto es algo que ya hemos mencionado, pero profundicemos un poco más. Imaginen tener paparazzi siguió copyright dolos a todas partes cu. Maras grabando cada uno de sus movimientos y titulares sensacionalistas exagerando cada pequeño más menos a discusión superíndice 3N. La falta de privacidad y la constante presión superíndice 3N de ser la pareja perfecta para el mundo exterior sin duda contribuyeron al desgaste de la relación superíndice 3N. Además, parece que también copyright N ha hablado sobre las diferencias en sus personalidades y ambiciones profesionales. Can, con su carácter fuerte y extrovertido, chocaba a veces con la personalidad reservada y sensible de Demet. Además, sus diferentes enfoques en sus carreras y sus planes de futuro crearon tensiones en la relación superíndice 3N. Esta es una dinámica común en muchas relaciones. Las diferencias en personalidad pueden ser atractivas al principio, pero a largo plazo pueden generar fricciones y malentendidos. La personalidad extrovertida de Can, por ejemplo, podría haber sido interpretada por Demet como dominante o intrusiva, mientras que la personalidad reservada de Demet podría haber sido vista por Can como distante o poco entusiasta. Además, sus diferentes ambiciones profesionales también copyright N pudieron haber jugado un papel importante. Can, con su visión superíndice 3N de conquistar el mercado internacional, podría haber tenido planes diferentes a los de Demet, que quizás prefiero centrarse en su carrera en Turquía. Otro punto importante que Demet habrá tocado, según estas fuentes, es la influencia de sus respectivos equipos de trabajo en la relación superíndice 3N. Parece que tanto los representantes de Demet como los de Can tenían diferentes ideas sobre CEU superíndice 3 deban proyectar su imagen como pareja, lo que generó superíndice 3 conflictos y desacuerdos. Este es un aspecto muy importante que a menudo se pasa por alto cuando se habla de relaciones de celebridades. Los representantes, managers y publicistas tienen un gran poder sobre la imagen pública de sus clientes y pueden ejercer una influencia considerable en sus decisiones personales. En el caso de Demet y Can, es posible que sus respectivos equipos hayan tenido agendas diferentes y hayan intentado controlar la narrativa de su relación superíndice 3N para beneficiar sus carreras individuales. Esto podría haber creado tensiones entre la pareja y dificultado aún la tarea de mantener una relación superíndice 3N autocopyright tica y genuina. Pero lo más sorprendente de todo, según estas fuentes, es que Demet ha insinuado que la relación superíndice 3N con Can fue, en parte, una estrategia de marketing. Lo han oído bien. Parece que la pareja fue alentada por sus representantes a mostrarse como una pareja enamorada para aumentar su popularidad y conseguir proyectos. Esto, obviamente, aún más menos dio superíndice 3 una presión superíndice 3N adicional a la relación superíndice 3N y contribuyó superíndice 3 a su eventual fracaso. Si esto fuera cierto, sería un golpe duro para los fans de Can y para todos aquellos que creyeron en su historia de amor. Revelar que su relación superíndice 3N fue, al menos en parte, fabricada con fines comerciales sería una admisión superíndice 3N difícil de digerir. Sin embargo, no será la primera vez que se utiliza una estrategia de este tipo en el mundo del espectáculo. Las relaciones públicas a menudo crean narrativas románticas para aumentar la popularidad de los artistas y generar copyright en sus proyectos. Por supuesto, hay que tomar esta información superíndice 3N con pinzas. Hasta que Demet Özdemir no haga una declaración superíndice 3N oficial, todo esto son solo rumores y especulaciones.
Sin embargo, las fuentes que han filtrado esta información superíndice 3N son consideradas confiables en el mundo del espectro úculo turco, por lo que es muy probable que algo de esto sea cierto. Además, la forma en que Demet y Can han evitado hablar el uno del otro durante aún más menos os sugiere que hubo problemas importantes entre ellos. El silencio a menudo dice que las palabras, y en este caso, el silencio de Demet y Can ha alimentado la especulación superíndice 3N durante mucho tiempo. La pregunta del Miyu superíndice 3N ahora es, ¿CU superíndice 3 mo reaccionaru, Can llaman a estas declaraciones? ¿Decidiru romper su silencio y dar su versión superíndice 3N de la historia? ¿O preferiru mantenerse al margen y dejar que el tiempo cure todas las heridas? Esta es la gran incu superíndice 3 Nita. Can Yaman siempre ha sido una figura controvertida, con una personalidad impulsiva y una tendencia a responder a las críticas. Es posible que se sienta traicionado por las declaraciones de Demet y que decida defenderse públicamente. Sin embargo, también Copyright N es posible que haya aprendido de sus errores del pasado y que prefiera evitar una confrontación superíndice 3N pública que podrá dar más menos a mu ese su imagen. Además, Can podrá estar preocupado por las consecuencias legales de hacer declaraciones que puedan ser consideradas difamatorias. Can Yaman, como sabemos, es conocido por su carácter impulsivo y su tendencia a responder a las críticas. Es muy probable que se sienta provocado por las declaraciones de Demet y decida defenderse. Sin embargo, también Copyright N es posible que haya madurado con el tiempo y que prefiera evitar una confrontación superíndice 3N pública. También Copyright N debemos considerar el hecho de que Can Yaman se encuentra actualmente trabajando en proyectos internacionales. Una controversia pública con Demet Özdemir podrá afectar negativamente su imagen y poner en peligro sus oportunidades laborales. Sea cual sea su decisión superíndice 3N, lo cierto es que estas declaraciones de Demet han reabierto una herida que parecía estar cicatrizada. La historia de amor de Demet Özdemir y Can Yaman sigue generando pasión superíndice 3N y controversia, y parece que aún quedan muchos capítulos por escribir. Esta saga continúa capturando la atención superíndice 3N del público turco y de los fans internacionales. La combinación superíndice 3N de romance, fama, intrigas y secretos hace que esta historia sea irresistible para muchos. Mientras tanto, ambos actores continúan cosechando con diéresis copyright hitos en sus carreras. Demet Özdemir se ha consolidado como una de las actrices talentosas y populares de Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Can Yaman, por su parte, ha expandido su carrera internacionalmente, trabajando en proyectos en Italia y otros países. Ambos han logrado construir carreras su superíndice 3 lidas y han demostrado ser talentosos y versatiles. A pesar de la ruptura, ambos han demostrado ser profesionales dedicados y talentosos, capaces de superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas. Quizá algún día en el futuro puedan mirar a y recordar su historia de amor con madurez y sin rencores. Copyright N sabe si en algún momento podrán reconciliarse y convertirse en amigos. Pero por ahora parece que la relación superíndice 3N entre Demet y Can sigue siendo tensa y conflictiva. En resumen, el vídeo de hoy se ha centrado en las supuestas declaraciones explosivas de Demet Özdemir sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman. Hemos explorado los rumores que circulan en los medios turcos y analizado las posibles razones de esta decisión superíndice 3N de hablar. También Copyright N hemos reflexionado sobre la reacción superíndice 3N que podrá tener Can Yaman y sobre el impacto que estas declaraciones podrán tener en sus respectivas carreras. Es importante recordar que hasta que Demet Özdemir no confirme oficialmente estas declaraciones, todo esto son solo especulaciones. Sin embargo, la información superíndice 3N que hemos compartido proviene de fuentes confiables y nos da una idea de lo que pudo haber sucedido entre estos dos famosos actores. La verdad completa sobre su relación superíndice 3N podrá no salir a la luz nunca. Pero lo que es seguro es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman seguirá siendo objeto de debate y especulación superíndice 3N durante mucho tiempo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí conmigo, por su apoyo incondicional y por sus comentarios siempre positivos. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto y me siento muy afortunada de tenerlos como mi comunidad. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N.
QU Copyright piensan de las supuestas declaraciones de Demet Özdemir. ¿Creen que Can llaman deberu a responder? ¿O creen que ambos deberuan dejar el pasado atrás y seguir adelante con sus vidas? Du copyright genme sus comentarios a QU abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si ustedes también copyright N recuerdan con cariño más menos o la serie Erkenci Kwai, y si se sienten decepcionados por esta noticia. Y antes de despedirme les recuerdo una vez que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Du copyright genme un like si les gustó super índice 3 este vídeo y compártanlo con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este bombazo. Recuerden que siempre les traigo las noticias frescas y jugosas del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el super índice 3 Simo. Ciao. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Los quiero mucho.